Bueno, buenas tardes a todos. Es mi última charla del día y quisiera agradecer de nuevo a la organización por la invitación. Quisiera también darles la enhorabuena por la tremenda calidad científica de su congreso, la acogida que nos han dado durante todos estos días, que no nos la merecemos sin duda, y también darles la enhorabuena porque son gente inteligente que ha sabido garantizar el reemplazo para la siguiente generación y es un lujo tener a colegas jóvenes con tanta calidad científica y con tanta ganas de hacer las cosas bien. Dicho esto, vamos a compartirles nuestra experiencia acerca de cómo diseñar estudios multicéntricos de calidad. Again, I will be presenting in Spanish, as many of the attendees are Spanish speakers, but of course the slides are going to be written in English, and I will be more than happy to share with you any doubt during the discussion. Having said that, I would like to express that I have nothing to declare, with the exception that I feel like a humble Don Quixote who is not worthy to stand before these giants as Alexander Melamed and Alejandro Rao Jaén. Volvemos al español para decirles que yo vengo, a ver si esto trabaja, aquí. Yo vengo, como les decía, de la Universidad de Navarra, un lugar lleno de gente ingeniosa y con talento, donde desde pequeño te enseñan a buscar las respuestas a las preguntas de la práctica clínica diaria con el único objetivo de tratar mejor a nuestras pacientes. Y es que durante los últimos años nosotros hemos desarrollado una gran experiencia en el diseño de estudios retrospectivos que han tratado de cerrar la brecha entre los grandes ensayos clínicos y la práctica clínica diaria utilizando datos de vida real. Primero con el estudio SUCOR en cáncer de cervix, en el que evaluamos el impacto de la vía de abordaje a la hora de la realización de la histerectomía radical. Después, con el estudio Seneca, como hemos visto esta mañana, en el que evaluamos el papel de la clasificación molecular para la estadificación ganglionar, y más recientemente con el estudio Surova, en el que hemos evaluado el papel de la cirugía de citorreducción primaria en cáncer de ovario avanzado. ¿Y por qué consideramos que los estudios retrospectivos pueden ser interesantes? Aquí hay que comenzar siendo honesto y diciendo que, aunque el gold estándar para evaluar la asociación entre una intervención y un outcome va a ser siempre un clinical trial, va a haber determinadas circunstancias en las que no va a ser posible, bien por la falta de tiempo, la falta de eventos o la falta de recursos económicos. Y es donde aquí consideramos que si somos capaces de llevar a cabo un estudio observacional de calidad, vamos a ser capaces, como digo, de aportar evidencia suficiente, como veremos a lo largo de la charla. Y es aquí donde surge la pregunta del millón de cómo se diseñan estos estudios retrospectivos de calidad. Y, por tanto, quisiera emplear esta primera parte de la charla en compartirles cómo nosotros hemos diseñado estos estudios durante los últimos años y creemos que son, pues, estos 5 principios que pueden ver aquí son claves para transformar un estudio retrospectivo común en un estudio retrospectivo multicéntrico de calidad. No quiere decir que esto se deba de hacer así, pero sí que es verdad que es como nosotros lo hemos hecho e, insisto, creo que nos ha ido bien. Es crucial para nosotros empezando la formulación de la hipótesis. Esta hipótesis debe ser innovadora e original y para ello nuestro investigador principal debe ser una persona curiosa, esto es muy importante, actualizada y que trate de, dijéramos de alguna manera, responder a las preguntas de la práctica clínica con el objetivo de rellenar esos huecos en el conocimiento. Es muy importante, fíjense, que la hipótesis sea testable, medible, con datos de alguna manera y, por tanto, para ello, como veremos luego, es crucial también definir muy bien el objetivo primario. Pero fíjense, a pesar de utilizar una muy buena hipótesis, innovadora, original, pues en estudios retrospectivos pueden ocurrir errores, y no solo errores, sino también sesgos y factores de confusión que pueden afectar a la validez de nuestro estudio retrospectivo. Y para tratar de que esto no ocurra, y este es uno de los mensajes más importantes de la charla, es crucial reunirse con el estadístico, con su data manager desde el inicio del diseño de estos estudios retrospectivos. Conocido el primer punto, pasamos al segundo punto que para mí es el más importante, el diseño del estudio. Creo que es crucial desempeñar mucho tiempo, importar mucho tiempo en hacer un buen diseño del estudio. Para mí esto es como ven aquí, pues como una receta que puede hacer un top chef de un restaurante Michelin en el que, por muy compleja que sea, tiene que estar muy bien explicada y realizada de manera muy metódica para que sea entendida por el resto de compañeros del equipo y, por tanto, replicada.
¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues es muy importante, como ven, comenzar definiendo el tamaño muestral de nuestro estudio retrospectivo, así como definir muy bien y de manera muy precisa los criterios de inclusión y de exclusión de nuestro estudio retrospectivo. Esto, sin duda, facilitará, desde un punto de vista, la calidad de los datos y que, por tanto, que se recluten pacientes. En cuanto al reclutamiento de estas pacientes, les recomiendo sin duda que soliciten la aprobación del comité científico de su hospital, así como traten de aplicar a clinicaltrial.gov, porque sin duda esto dará un sello de calidad, de seriedad a su estudio y facilitará que el resto de compañeros confíen en ustedes y, por tanto, compartan los pacientes para su base de datos. En cuanto a la base de datos, es crucial, como ven, garantizar la anonimidad de estos datos. Existen muchas bases de datos hoy en día disponibles. Creemos que es crucial que utilicen una que sea accesible, segura y, si puede ser, barata, porque esto es muy importante cuando se hacen estudios retrospectivos desde un punto de vista quirúrgico en el que habitualmente no tenemos budget, no tenemos dinero. Nosotros hemos utilizado REDCap, pero sobre todo hemos utilizado Google Form, que consideramos que es muy intuitiva y nos facilita mucho la recogida de estas variables. Un consejo, traten de poner cuantas más variables mejor, porque esto les ayudará a crear y diseñar subestudios de su estudio principal. Y de cualquier modo, de esta fase de diseño del estudio es crucial, de nuevo, que se junten con su estadístico para diseñar un estudio, insisto, que trate de responder a su hipótesis y su objetivo secundario. Llegamos al tercer punto, que es la promoción del estudio. Este punto casi es igual de importante como el diseño del estudio, porque fíjense, de nada sirve tener un estudio muy bien diseñado si no somos capaces de atraer a otros compañeros que realmente quieran participar en nuestro estudio y, por tanto, compartir las pacientes. Sobre todo porque creo que vivimos en una era en la que los single center studies están prácticamente muertos y en estudios retrospectivos todo va de multicenter studies en el que se reclutan muchas pacientes en común y de esta manera somos capaces de aportar evidencia. Yo creo que sin duda a nuestro grupo se nos da bien hacer esta parte de promoción del estudio y por ello quisiera compartir con ustedes una serie de tips and tricks. El primer punto de esta fase de promoción del estudio es precisamente que hagan lo que estamos haciendo hoy en día, que tomen ventaja, que se aprovechen de situaciones como esta, reuniones científicas, congresos nacionales e internacionales, y se aproximen a los líderes de opinión, porque sin duda esta gente suele ser gente muy humilde, muy generosa y que comparten su sabiduría, y sin duda esto abre puertas insospechadas. Yo recuerdo que Seneca, por ejemplo, tenía la idea en el año 2022, en ESGO, que se celebró en Berlín. Se la comenté justo en el Congreso a Pedro Ramírez, él me llevó a una sala con Andrea Mariani y juntos en una sala diseñamos el estudio en un iPhone Note y hoy en día es una realidad. Por tanto, no dejen de aproximarse, insisto, a los líderes de opinión porque abren puertas de manera insospechada. El segundo punto es que se aprovechen, tomen ventaja de las redes nacionales e internacionales. En España nosotros tenemos Spain GOG, HEICO, también por supuesto ENIGO y ESGO, porque al final estas redes tienen acceso a funding, que esto es muy importante, al dinero, y sobre todo también a redes de contactos que van a favorecer la diseminación de su estudio a través de los centros y, por tanto, de nuevo poder reclutar a más pacientes. Y por último, y esto creo que es lo más importante, para que estos estudios multicéntricos retrospectivos salgan adelante hay que ser muy ingenioso, muy pesado, que digo yo, y muy intrépidos. Hay que tratar de tirar todas las puertas abajo que se nos vayan poniendo por delante. Y en esto les recomiendo que hoy en día todo va alrededor de las redes sociales. Nosotros, por ejemplo, en Seneca creamos un Twitter account, en Suroba hemos hecho una website y sin duda yo creo que todas estas medidas de promoción del estudio pues ayudaron a que un humilde grupo español, después de la era post-LAC, pues fuéramos capaces de reclutar, como pueden ver, más de 1.000 pacientes con cáncer de cervix provenientes de más de 120 centros de casi 30 países para SUCOR. Como pueden observar también, pues más de 2.000 pacientes con cáncer de endometrio y clasificación molecular, como hemos visto esta mañana, de más de 60 centros de casi 20 países y recientemente pues más de 3.000 pacientes, fíjese, con cáncer de ovario avanzado de casi 200 centros de más de 50 países. Lo más importante para mí de esta diapositiva no son el número de pacientes reclutadas, que son muchas, como ven, sino es el tiempo de reclutamiento, que fue menos de 6 meses. Y esto, sin duda, creo que pone en evidencia que hicimos un gran trabajo de promoción del estudio. Por tanto, les animo a copiar estas fórmulas que les acabo de compartir, porque sin duda harán que su estudio sea exitoso.
Llegamos al cuarto punto, el análisis de los datos. Y aquí, de nuevo, os recomiendo encarecidamente que el análisis de los datos sea enfocado al objetivo primario de su estudio. No es justo, no es honesto utilizar un objetivo secundario como resultado principal cuando su objetivo primario ha sido negativo. Y, por tanto, le digo que tienen que ser objetivos, no interpretar sus resultados y tener una mezcla entre esta pureza estadística y este ingenio latino que solemos tener los ginecólogos oncólogos de España, Europa y Latinoamérica. Y de nuevo, en esta fase de análisis de los datos, creo que es crucial reunirse con el equipo estadístico. ¿Y por qué? Porque sin duda van a aprender mucho de estadística. Nosotros, fíjense, durante los últimos años hemos aprendido del uso de estas herramientas de homogenización de la muestra a fin de tratar de balancear muy bien los factores de confusión entre nuestros estudios retrospectivos. Para nosotros el gold estándar en estas herramientas de homogenización de la muestra es el Propensity Matching Score, que sin entrar en mucho detalle, como pueden ver, se describió a principios de los años 80 y que básicamente se trata de una herramienta que lo que hace es homogeneizar los factores de confusión entre los miembros de los distintos grupos de nuestro estudio. Les recomiendo este editorial que fue publicado hace tiempo, en el que se resumen todas las ventajas y desventajas del uso de este Propensity Matching Score y sin duda les animo a que se formen en esta herramienta porque mejorará la calidad de sus estudios retrospectivos. Y para muestra, fíjense, pues nosotros fuimos capaces, mediante un estudio retrospectivo multicéntrico, en cierto modo de emular los resultados del LAC. Obviamente hay que aclarar que el LAC fue un estudio prospectivo y los nuestros fueron retrospectivos, pero fíjense cómo las curvas de Shukor original en cierto modo pues, se mimetizan, resemble las curvas de LAC. Y en otro modo también fuimos capaces de anticiparnos a crear hipótesis. Fíjense cómo en Shukor-Cohn adelantamos el potencial papel que veíamos antes protector de la conización a la hora de la cirugía mínimamente invasiva y cómo esto de nuevo fue analizado en el análisis definitivo del LAC trial, como ven, obteniendo los mismos resultados. Más recientemente, esta es una diapositiva que le tenemos mucho cariño, fíjense cómo con Surova pues fuimos capaces, en cierto modo, y humildemente insisto, nada que ver con Trust, pero en anticiparnos a los resultados y con datos de vida real, pues poner de manifiesto que también no existían diferencias significativas entre la primary debulking e interval debulking correspondido en cáncer de ovario avanzado. Llegamos al quinto y último punto, como es la publicación del estudio. Y aquí quisiera compartirles 3 ideas básicas. La primera es que hay que ser muy honesto cuando uno escribe un artículo científico. No hay que tratar de ser muy sensacionalista a la hora de expresar los resultados. Y en este sentido, les recomiendo que tengan en cuenta la validez de sus resultados y también el impact factor de la revista a la que quieren apuntar para que el artículo se publique lo más rápido posible, porque de lo contrario el artículo irá migrando de revista en revista y esto sin duda pues, dará una cierta sensación de desasosiego y también de ganas de abandonar el procedimiento. Y aquí es donde viene la segunda idea. Si ustedes realmente consideran que su trabajo merece la pena, no dejen de empujar, no dejen de ser perseverantes, porque sin duda finalmente serán exitosos y merecerá la pena. Les comparto un pequeño vídeo en el que pueden ver la revisión que obtuve de Shukor-Cohn en el año 22, más de 10 folios escritos por Pedro Ramírez en letra A6 de Times New Roman y cómo después de deprimirme pues conseguí enfocar cada una de las correcciones y esto hizo que Shukor-Cohn en 2022 fuera el lead article, por supuesto también Shukor en el año 20 y posteriormente nuestro estudio Seneca, como hemos visto esta mañana, también fue publicado en el año 24 como lead article y recientemente Surova. Todos estos estudios tuvieron muchas revisiones muy importantes y perseveramos en el esfuerzo y sin duda, como ven, mereció la pena. Hemos hablado de ser honestos, de perseverar en el esfuerzo y aquí les traigo la tercera y última idea para publicar un estudio científico multicéntrico retrospectivo de calidad. Hay que ser muy generosos con los compañeros que han metido pacientes en la base de datos. Esto es crucial. El esfuerzo siempre tiene que ser recompensado. Y en este sentido, les recomiendo incorporar tantos más autores como se pueda a los artículos científicos. Esto tiene que estar muy bien detallado en el protocolo del estudio para que no haya peleas entre los autores. En caso de que no quepan dentro de la lista de autores, les recomiendo ponerlos como colaboradores porque esto hace que aparezcan en PubMed y sin duda pues también
contribuye a ese sentimiento de recompensa. Y por último, un pequeño gran detalle que nosotros solemos hacer, que es mandar un certificado de participación con el sello del estudio, que para aquellos compañeros que trabajan en sitios pequeños, con pacientes con poco volumen, pues sin duda eso también, creo, recompensa ese sentimiento de que el esfuerzo ha merecido la pena. Por tanto, no olviden la parte más importante de la publicación del estudio, que traten de compartir el éxito con todos los compañeros que han formado parte de su estudio. Y esto es básicamente lo que hicimos. Fíjense cómo con Sucor, que fue Best Oral Session en Atenas en 2019, se han publicado más de 8 artículos, con Seneca, que fue Best Oral Session en Estambul, y se han publicado ya 2 artículos, y hay más de 5 artículos ongoing, igualmente con Surova, que recientemente ha sido Best Oral Session en Roma, y hay un paper publicado ya, como hemos visto, y hay más de 5 artículos ongoing. Bien, compartido con ustedes cómo nosotros diseñamos estos estudios multicéntricos retrospectivos de calidad, quisiera emplear los últimos 3-4 minutos de la charla a compartir una humilde reflexión de lo que yo he aprendido a lo largo de los últimos años al realizar estos estudios retrospectivos desde la visión de una persona que realmente estaba empezando. El primer punto es que hay que ser justos y honestos al reconocer las limitaciones de los estudios retrospectivos, porque como hemos visto, aunque sean estudios retrospectivos de calidad, utilizados y diseñados de manera correcta, solo pueden servir para generar hipótesis que deben de ser refrendadas mediante estudios prospectivos de calidad. Y en este sentido, hemos hablado del Propensity Matching Score como una herramienta para homogeneizar la muestra. Quisiera traerle este detalle para explicar una de las limitaciones principales de estos estudios retrospectivos, y es que aunque utilicemos el Propensity Matching Score, nunca va a ser igual que una randomización, y para ello muestra este botón. Fíjense cómo estos 2 pacientes, estas 2 personas, pues prácticamente comparten la mayoría de atributos en cuanto al pelo, el pañuelo, la ropa, los pendientes, pero si se fijan con detalle, uno es Johnny Depp y el otro es su doble. Pues esto es lo mismo que ocurre cuando utilizamos el Propensity Matching Score. Las pacientes van a ser muy similares, pero nunca va a ser igual que una randomización. Y en este sentido les recomiendo este libro que me enseñó Pedro Ramírez hace unos años, Ending Medical Reversal, en el que viene a poner de manifiesto cuántos tratamientos, cuántas tecnologías, cuántas posturas desde el punto de vista de la medicina se han venido recomendando durante años para luego abandonarse, cuando realmente se analizaba porque realmente no solo habían sido útiles para las pacientes, sino que encima le habían provocado daños. Y cuando se analizaba cuál había sido el objetivo para adoptar esos tratamientos, siempre la conclusión era la misma. Habían sido adoptados bajo una base retrospectiva de estudios observacionales de baja calidad y sin una base o un suelo prospectivo. Por tanto, les recomiendo que cuando recomienden a sus pacientes una acción terapéutica o un abordaje terapéutico, sea sobre la base de un estudio prospectivo, porque esto sin duda irá encaminado en que mejoren los resultados de sus pacientes. Esto es algo de lo que acabamos de publicar en International Journal este justo mes pasado, en el que ponemos en valor todas las cosas buenas que traen estos estudios retrospectivos multicéntricos de calidad a la hora de aportar evidencia, pero no dejamos de decir que son estudios que solo pueden generar hipótesis que deben de ser refrendadas mediante estudios prospectivos de calidad. La segunda lección que aprendí, y creo que esto es una cosa que estarán de acuerdo conmigo, es que creo que hace falta formación científica en ginecología oncológica. Esto debe ser casi igual de importante que aprender a operar bien o tratar bien a las pacientes. Y en este sentido, les recomiendo que realicen este fellow que yo tuve la oportunidad de hacer en el año 2021 junto a los compañeros que ven aquí, Irina Sibulak, Ana Collins, Alex Mutombo y Nico Levizzarri, y no se pueden imaginar lo que aprendí durante 6 meses de grandes pioneros, sobre todo, por supuesto, el profesor René Pareja y el profesor Pedro Ramírez, y no se pueden imaginar la cantidad de proyectos que empezaron hace unos años y que hoy en día es una realidad. Especialmente aprendí con mucho cariño a revisar artículos, sobre todo del profesor René Pareja. Esto creo que es un arte que no te enseñan muy bien a hacerlo en ningún sitio, y sin duda, pues, uno cuando aprende a detectar los fallos que otros cometen cuando redactan un artículo científico, mejora la calidad científica de sus artículos y esto finalmente termina impactando en las pacientes. Esto es algo que hoy en día yo hago mucho, reviso muchos artículos. El año pasado
Hace 2 años tuve la suerte de ser nombrado mejor revisor de la revista y sin duda les animo a que revisen artículos científicos porque, insisto, mejorará la calidad científica de su producción y sin duda esto terminará impactando en las pacientes. Y esta es la tercera lección que aprendí de mi querido jefe y mentor, el doctor Luis Chiva, y creo que es la más importante de la charla, y es que nosotros como ginecólogos oncólogos normalmente hacemos estudios que tenemos poco acceso al dinero, con poco presupuesto. Y sin duda les dejo esta frase, que no es mía, que insisto es de él, en el que viene a decir que cuando los recursos son escasos, el entusiasmo, la pasión y sobre todo el trabajo duro puede sobreponerse a cada adversidad. Al final piensen que cada éxito que tienen ustedes en la vida, sea en medicina o en su vida en general, no viene habitualmente de la abundancia, viene de la determinación y del esfuerzo titánico de ustedes y todos los que les rodean. De manera que quisiera agradecer a todos los compañeros que han participado en nuestros estudios retrospectivos, porque sin duda esto no hubiera sido posible, y les dejo un sumario de lo que para mí son las 3 claves más importantes de esta charla. Lo primero es que, como ven, si somos capaces de diseñar estudios retrospectivos de calidad, vamos a ser capaces de aportar evidencia suficiente, como hemos visto. El gran pero de estos estudios, y esto hay que ser justo al reconocerlos, es que estos estudios retrospectivos tienen limitaciones, como hemos visto, y sin duda solo sirven para generar hipótesis que tienen que ser refrendadas bajo estudios prospectivos de calidad. Y para reconocer todas estas limitaciones y todas estas bondades, sin duda les animo a que se formen en investigación científica, tanto en el Fellow, también me consta que el profesor Alejandro Rao Jaén va a ofrecer una oportunidad de formación en investigación científica, que es muy interesante. Insisto, no dejen de hacerlo porque solo impactará en que mejorará su formación académica y esto terminará llegando a sus pacientes. Para terminar, 3 mensajes. Os animo a toda la gente joven que está en la sala a unirse a ENIGO, que es una gran familia que, como ven, pues no solo disfrutamos haciendo ciencia, sino también nos reunimos. Ahí pueden ver el evento de Barcelona, y ven a Andrea Rosati, Nicolovic Sarri, todo el grupo de Gemelli, junto con los españoles. Ahora mismo estamos en plenas elecciones, hay mucha gente valiosa que se presenta a esta cuestión del Council y os animo a formar parte de ello porque sin duda la siguiente generación os necesita. El segundo punto es que para todos aquellos que quieran mejorar sus habilidades quirúrgicas, estamos haciendo estos cursos de formación quirúrgica en la Universidad de Navarra. Son 2 días, uno en formación en disección en cadáver en fresco y otro en manejo de complicaciones en cerdo vivo. Hacemos complicaciones urológicas, digestivas y vasculares. Lo vamos a hacer ahora en abril junto al profesor Mínguez y al profesor Chiva y os animo a todos a venir a nuestra casa a la Universidad de Navarra. Y el último, y esta quizás es la diapositiva más importante de la charla, el doctor Pedro Ramírez deja la revista después de tantos años. Creo que ha sido el mejor editor in chief que ha habido en la historia y sin duda se merece un homenaje que vamos a hacerle en Madrid, que fue la ciudad donde para él empezó todo después de dejar Cuba. Y os animo a venir a Madrid en los días 19, 20 y 21 porque sin duda pues, serán unos días inolvidables. Muchas gracias y estoy encantado de atender sus preguntas. Excelente charla, doctor Chacón. Vamos a continuar entonces con el doctor Melamed. Le invitamos a dictarnos la conferencia Más allá de los ensayos clínicos aleatorizados, aplicación de diseños cuasi experimentales en la investigación en ginecología oncológica. Welcome, Dr. Melamed. Thank you again for enduring me. This is one of my favorite topics to talk about, but it is a talk about statistics, so if you want to take a nap, I won't be offended. It's perfectly fine. It happens to me all the time. Okay, so I have a couple disclosures. Nothing, I don't think, that's relevant to this. So I think what I'd like to do with this talk is to highlight, first of all, that was a great presentation. At least the slides were great. I couldn't really understand it. I think, I'm a great fan of observational research. I think it's extremely important, but it comes with a set of unique challenges. And I'd like to highlight some of those challenges and talk about some methods for observational research that are less common. We see them less. They're not the ones that we usually learn about when we take our introduction to biostatistics or introduction to epidemiology course, but I think they're useful and you guys should all think about using them in your research. So I'm going to start with something. I don't know why I put this slide in just to terrify everyone, but I think the reason it's here is I think
we have to be honest with ourselves. Many times when we're doing observational work, what we're really interested in is causality, right? And there's, I don't know if you've ever submitted a paper to one of the JAMA journals, but if you ever use a word in an observational study that even is related to something causal, they yell at you and they say, use the word association, because you can't measure causality with observational studies. Only randomized trials can measure causality. But that, of course, is not true, right? In our lives, we form all sorts of causal inferences without doing randomized trials, right? And we know smoking causes lung cancer, right? We did that with observational research, right? So I don't think it's true, but I think causality is a very tricky business in observational studies. But if you want to, the first thing you have to do is be honest. So if you're studying how a treatment is associated with survival, you're interested in causality. You wouldn't be studying it if you weren't interested in causality, and so you should be upfront with the fact that you're interested in trying to figure out a causal relationship, and also you should be upfront with your own limitations to do that. And to do that, you have to first think about what causality means. Causality, there's this thing called the Potential Outcomes Framework, and it defines causality, and it says basically that a causal effect of a treatment compared to another treatment, let's say a control, for some individual over time is what would have happened to that individual between, time 1 and time 2 if they had had the treatment versus what would have happened to that same individual if they had had a control, right? And you might say that in a normal sentence, like, if an hour ago I had had 2 aspirins instead of a glass of water, my headache would be gone now. Causal statement, right, about the treatment of aspirin versus the control of water, and an interval, a specific interval about over which an outcome is going to be measured, right? The implications of thinking about causality in that formal way is that you have to first of all admit to yourself that it's impossible to ever know the real causal effect that you want, which is an individual causal effect for one person. You'll never know because you can only give them one time either the glass of water or the aspirin, right? You can't run time backwards and switch it. So causality is fraught even from the beginning. So all we ever really get to estimate is the average causal effect for some population of individuals. Right? That's all a randomized trial can do. We never see anyone's individual causal effect. Right? That's one thing that just, already troublesome with causality. The next thing is you always have to think about causality compared to something, right? So in that causal outcomes framework, there's always a counterfactual, right? What would have happened with my headache if I had had the glass of water instead of the aspirin? So that's very important. And then also in whom, right? It's me or can't do an individual, so what population? Causality is sometimes going to be different in different populations. You always really need to think about your population. And you also, another thing that often gets lost is almost all of our outcomes are temporally, like they happen over time. And so you have to think about outcomes over time. When you're thinking about survival in the first 90 days is very different than thinking about survival over 5 years or over a decade. Double-blinded randomized trials obviously are our key, most important tool for answering these kinds of causal questions. Why? Well, what they can essentially do is they can take one half of people and randomize them to one of those things and the other to the other thing. And even though you can't estimate any individual's causal effect, you can use that to calculate the average causal effect, the average causal treatment effect, and it's not going to be polluted by any differences because the people are assigned at random. And if you could do this all the time and it was free and easy, I would recommend it you do for almost everything, but of course we all know why we can't do that. I won't belabor it here. If you can't do a randomized trial, okay, there is a way, and I didn't come up with this, much smarter people than us have come up with how you can calculate a causal effect using observational data, okay? And there's lots of methods to do this, but without getting too technical, what you need for most of the methods that we use to calculate causal effects is you need to know what the structure of all the confounders that affect the relationship between the exposure and the outcome is, right? So let's say I want to study how smoking affects lung cancer.
For me to be able to, and then you say, smoking compared to what? Smoking compared to non-smoking, lung cancer over what period of time, right? We have to define all those things. But then the other thing that I have to know is I have to know everything that differentiates smokers from not smokers that might also have some kind of causal effect on lung cancer that it does not go through smoking, right? And you go, okay, well, we could think about some of those things. Maybe there are racial differences about smokers and non-smokers, age differences, generational differences, birth cohort differences, right? And we would call all of those measured confounders, and we can deal with those. We can put them into different kinds of statistical models and deal with them. But there's always the possibility of unmeasured confounding. And here's the really tricky thing. When we're trying to study cancer treatments on cancer outcomes, using the kinds of data sets that I often use, which are data sets that already exist, right? I'm not collecting it from scratch to do a specific study. There's often confounders that are important that I know are missing, okay? They are not in the data. And so when that is the situation, when you can say there's a confounder that's important and it's not in the data, all of your traditional observational methods will fail to identify a causal effect, right? So if I'm studying neoadjuvant chemotherapy, well, we'll get to that example in a second. Some researchers have said, like the people at JAMA, that's why we can't trust observational data to calculate causal effects, because you never know what all the confounders are. If you never know what all the confounders are, if there's ever the potential even for an important unmeasured confounder, what can you do? Observational data is just to generate hypotheses, and if you want to prove the hypothesis, you have to do the randomized trial. I don't believe that, but that is what I was told. So now I've been already talking for 9 minutes, and I haven't even gotten to what I'm talking about, I'm sorry. But what we'll be talking about next is some methods that work even when there's an important unmeasured patient-level confounder, which again, in my research happens all the time. These methods, they're not foolproof, they're not magic. But what's interesting about them is they work even when something important is missing. Like even if you don't have tumor burden or a person's health status measured, you can still, using these methods under some conditions, estimate a causal effect. And there's 4 of them that are commonly used. They are used mostly by economists and social scientists. They're very common in those disciplines. And my argument to us is sometimes we should use them in our disciplines as well because they're very useful. So instrumental variables analysis, interrupted time series, difference in differences, and the regression discontinuity design are some of these. And I will talk about 2 of them because we don't have that much time and give you an example of when I've used each one in some of my research. So the first one we're going to be talking about, skip that, is the interrupted time series. So an interrupted time series is used to evaluate the effect of an intervention that has been adopted at a well-known time. The method relies on having repeated measures of your outcome before this intervention and using the trend that you observed in the outcome to predict what you think would have happened, there's your counterfactual, and compare that to what actually happened when the intervention occurred, okay? When you do this, you have to come up with something that's called an impact model. So you have to decide when the intervention happens, what do you expect it's going to do to your outcome? So let's say you expect your outcome is going to change rapidly. That's what's pictured in A. Do you think the outcome is going to the trend in the outcome is going to change over time? That's B. Are both things going to happen? That's C. Is there going to be a delay before the outcome changes? And you have to decide that a priori. You can't look at your data and squint at it and say, which one do I think happened, and then fit the model. You have to decide based on on your mechanistic knowledge, which one is going to happen, and then do the design. So we did this when we published, Dr. Rauhain and I, we published our paper in the New England Journal about minimally invasive surgery in cervical cancer. Our primary analysis was the standard analysis in which you need all your confounders measured, right, in order to get a causal effect, right? So we did that. We found an association between open surgery and better survival in minimally invasive cancer. And then we said, okay, if this is real, there is a natural experiment that has happened that we should be able to detect an effect going in the same direction. Why? Well, we know that
the robotic surgical platform is what really drove adoption of minimally invasive radical hysterectomy in the US. And we know that that happened in 2006, when the robot was approved. And you can measure how the use of MIS increased over time. And so if it's a real causal effect, right, if there is a causal effect from MIS, what you would expect is these outcomes will change over time, right? And that's an interrupted time series. And so what we do is first we have to design how we think it's going to work. We're going to pick an outcome, and we picked 4-year relative survival, 4 years because we thought that would be enough time. We had to define a population that was all patients in the SEER database that were undergoing a radical hysterectomy. We had to pick our time point, when the thing happened, which was 2006, and then we had to pick our impact model. And based on the fact that this was adopted gradually, as you can see, our impact model is, well, we expect to see a gradual change in the survival outcomes. And so this is the model in the pre-period, right, where you see this very slight linear time trend in 4-year relative survival. It's getting slightly better over time in this pre-period. And then you see the dotted line shows you where you would have expected that trend to go if it had continued. And then the yellow line is the model, the line that you fit for the data after. And you can test a hypothesis about, is there a statistically significant change of slope that fits there, and we tested that hypothesis, and we did find that there was a statistically significant change in the trends of relative survival that started that same year that people started adopting minimally invasive surgery. This is an interrupted time series. Would this on its own have convinced us? No, right? It has its own problems. Maybe something else happened in 2006. Who knows, right? But when you overlay these two pieces of evidence together, it's much more compelling, right? Because while the analysis from the propensity score analysis, in which you needed to have all your confounders measured, could be influenced by patient-level confounders, right? Let's say patients that have some negative prognostic thing are always getting minimally invasive surgery, and that's why you're seeing it look worse. That would not affect this analysis, right? Even if there's selection, because we're looking at trends in the whole population, selection can't bias this. So that's the power of these quasi-experimental methods. Not that they can't be biased, is that they can't be biased by patient-level confounding the way that our traditional methods can. Okay, so the other one, if you were here, I talked about a little bit in my talk yesterday about ovarian cancer, but I didn't talk much about the method directly, so I hope it's interesting to you. I will talk about the difference in differences study. This, I would say, difference in differences is like the workhorse method of like contemporary econometrics. It's a very lively literature about how you should do these kinds of studies. Very interesting and evolving. I would definitely recommend, if you're going to do a difference in differences study, work with someone who has done these in some other context, but I think it's a really interesting study design. The obvious problem with an interrupted time series is you have no control, right? Your control is like you just assume that the same thing was going to keep happening that was happening before, which is not true, and certainly over the long term, that's never true. So what's cool about a difference in difference is this is a controlled before and after study. So in this setup, you have two groups. One group that is exposed to some intervention at a known period of time, and you have a before outcome, what the outcomes were before and after, and you have another group that was not exposed to that same intervention at the same time, or exposed to a lesser degree, right? And you can try to estimate what the causal effect of your intervention was by seeing how the outcomes changed in the group that experienced the intervention compared to the group that didn't. So the big assumption of this study, it's I think a milder assumption than in the previous methodology, is that if no one was treated, like if there had been no intervention, both groups, their outcomes would have evolved on the same trajectory, right? You assume that if both groups had not had an intervention, their lines describing their outcome trends would have been parallel. And so, we did this looking at neoadjuvant chemotherapy for interval cytoreduction. In this case, we strongly believed that the patient-level analysis was failing us, right? And we strongly believe that because we all know that we give neoadjuvant chemotherapy to the worst patients, right? The worst in terms of the ones with the worst prognosis. And that it's very hard to measure in a cancer registry data set who is the worst patient, and
just for that. I look at this lady, I'm like, I'm not operating on her. That's an unmeasurable confounder, right? Because I'm integrating a ton of information into that decision that really can't be deconfounded. And that's sometimes called confounding by indication. And so we really thought that doing a difference in difference study would work here. So we defined a pre-period, which was 2004 to 2009, before the Vergote study. We defined a post-period, which was the 5 year or the 6 years after the Vergote study. And we aimed to find hospitals that were doing the same amount of neoadjuvant chemotherapy in the before period that then diverged in their practice in the after period, and then to see how outcomes changed. And so what we were, oh, there we go. Sorry, skipping. So we were able to do this. I can tell you about, I'm out of time, I'm so sorry. We were able to do this. We were able to find these hospitals that were different. And what we found was that our findings in this difference in difference really mirrored the randomized trial evidence, whereas when we did the patient level analysis, we had strong confounding. And so, the lesson from this is that these kinds of methods are powerful. I think we should use them more, and if anyone's interested in using one, I'd be thrilled to collaborate about it. And thank you so much for listening to me and for your time. Thanks. Thank you so much. Vamos entonces con la tercera conferencia. Invitamos al doctor Ruhain, que nos va a hablar del tema Desbloqueando el Big Data, uso de bases de datos para obtener conocimientos clínicos en ginecología oncológica. Bienvenido, doctor, nuevamente. Me parece que soy la última persona entre todos y que terminemos la conferencia y que todos puedan disfrutar su sábado. O sea que se los prometo que no voy a ser tan técnico como Alex, porque no sé tanto como él, y dos, no puedo hablar tan bien como él. Y mi plática va a ser un poco una combinación entre lo que hablamos con Quique y una parte más filosófica de lo que he aprendido haciendo estos estudios por los últimos, yo creo que 10 o 15 años. Entonces yo espero que es más directa para aquellos que están empezando su carrera o tienen un interés de investigación de cómo pensamos cuando estamos diseñando estos estudios. Entonces, se los prometo que voy a tardarme 10 minutos o 12 minutos, pero al final voy a darles 3 mensajes que son importantes si es que están interesados en usar este tipo de bases de datos. Si me tardo más de 12 minutos, René, por favor, me empiezas a apurar. Esto no cuenta con el tiempo, ¿eh? No está funcionando. ¿Ya? Ok. Este es el outline. Voy a hablar un poco de las oportunidades, cuál es el approach y otra vez, más que nada voy a hablar de tips para cómo pensar, uno, en usar estos datos, pero también si están leyendo un paper, para entender cómo la gente que diseñó los estudios, cómo pensó a estar diseñando los diferentes manuscritos. Voy a mencionar muy poco los análisis, ya vimos propensity score, quasi-experimental designs, todas esas cosas, yo creo que lo voy a tocar superficialmente, pero es importante unas ciertas cosas para tomar en cuenta el riesgo de selección y unmeasured confounding. Estas son las oportunidades de usar bases de datos. Podemos generar hipótesis. Ciertamente nos encantaría hacer estudios randomizados en cualquier cosa, pero eso no es posible. Entonces hay ciertas intervenciones que son no tan frecuentes o éticamente no posibles, que este tipo de bases de datos tienen el potencial de darnos información que es muy importante para nuestros pacientes. Muchas veces usamos estas bases de datos para grants, para que vamos a aplicar para que nos den funding para dinero o solamente para generar hipótesis. Cuando estoy pensando y cuando estoy con residentes o fellows o que están en entrenamiento, generalmente lo que yo les digo es que estos son los pasos. Esto es muy parecido a lo que Quique presentó y estoy 100% de acuerdo con él de que los mejores estudios, y cuando están leyendo un manuscrito, yo creo que los mejores manuscritos que leen es cuando hay una hipótesis clara, a pesar de ser un estudio observacional. Los mejores estudios que yo he hecho, de los que siento más orgulloso, es cuando teníamos una hipótesis clara y la probamos o no la probamos. Tal vez puede ser negativa y ni modo, es lo que es. Pero tener una hipótesis, yo creo que antes y tratar de comprobarla es la mejor forma de pensar en esto.
Después entender estos son los pasos, cómo seleccionar a la población, cuál es el grupo de comparar, cuál es el outcome y después todo lo del análisis. Pero si tienen este framework, de ir paso por paso, si tienen estos 7 pasos, ya están un paso mucho más adelante de mucha de la gente que están haciendo estudios observacionales. Voy a platicar de un estudio que publicamos ya, creo que en el 2017, de terapia neoadyuvante, porque creo que la terapia neoadyuvante se presta mucho para este riesgo de selección en este tipo de estudios. Uno, porque terapia neoadyuvante, porque circuncisión primaria por mucho tiempo se consideró, como todos ustedes saben, el standard of care. Pero el problema de todos los estudios retrospectivos es de que claramente los pacientes que recibían en todos estos estudios retrospectivos terapia neoadyuvante eran sustancialmente diferentes a aquellos pacientes que tuvieron cirugía primaria. Los pacientes que recibían terapia neoadyuvante estaban más enfermos, tenían enfermedad mucho más avanzada, no eran buenos candidatos para ir al quirófano. Y cuando comparas pacientes que están mucho más enfermos con pacientes que son mucho más sanos y tuvieron cirugía primaria, por eso estamos viendo estas diferencias probablemente en la sobrevida. Es por eso que es tan importante para mí este ejemplo. Entonces, hay diferentes bases de datos que existen en Estados Unidos. No voy a mencionar todas las bases de datos porque no aplica todo esto. Yo creo que Kike dio una plática excelente y para toda la gente que está empezando su carrera, yo creo que esa forma de tener esa creatividad para cómo encontrar la información es súper importante. En Estados Unidos tenemos hoy en día la oportunidad de usar todas estas bases de datos. Les voy a mencionar otra vez superficialmente. SEER, probablemente todos ustedes han leído papers de SEER. Lo importante de SEER es de que es un estudio realmente poblacional. Eso quiere decir que si una paciente con cáncer de cervix está en un estado que es participante de SEER, todas las pacientes de SEER, todas las pacientes que tienen cervix, están capturadas. Todas las pacientes. Entonces tiene esa cualidad de que vas a poder capturar a todas las pacientes que están dentro de ese registro. En algún momento a alguien se le ocurrió combinar 2 bases de datos, este registro de todos los cánceres, con la parte de seguro que se llama Medicare. Muchas personas en Estados Unidos a partir de los 65 años tienen acceso a servicio de salud público y ese es Medicare. Entonces pudieron juntar estas bases de datos, entonces tienes toda la información del cáncer más toda la información de los seguros. El problema de esta base de datos es de que prácticamente en general solamente incluye pacientes de más de 65 años. Entonces siempre que vean un paper de SEER Medicare, esa es la gran limitación, que generalmente son pacientes mayores. Esta es la National Cancer Database que hemos hablado sin parar. La National Cancer Database captura más o menos el 70% de todos los casos de cáncer de Estados Unidos, pero no es poblacional. Eso quiere decir que no, si tú vives en el estado de Texas como el mío, no quiere decir que todos los pacientes de Texas van a estar, sino solamente hay en aquellos hospitales que participan en este programa. Entonces, no es poblacional, pero tiene mucha información, pero tiene esa limitación de que no estamos capturando realmente todo lo que está pasando en ciertas poblaciones. Estos son claims data, estos son bases de datos de seguros. Entonces, imaginan que si ¿cómo se llama? Prácticamente lo que un seguro, cuando una paciente tiene un procedimiento y el hospital manda el claim al seguro, esta es la información que podemos tener. Es muy buena para ciertas cosas como para ver si alguien recibió un fármaco o una quimioterapia, pero el problema es que la información específica de cada paciente no es tan detallada. SNISQIP es más una base de datos perioperatoria. Entonces, cuando estamos diseñando todos estos estudios, lo importante es entender que todas estas bases de datos tienen partes que son muy buenas, pero tienen muchas limitaciones y tenemos que decidir cuál es la limitación que estamos dispuestos a asumir en cuanto a la pregunta que estamos tratando de hacer. Entonces, la segunda parte es decidir, regresando a los pasos, decidir la corte. En este estudio que dije de terapia neoadyuvante decimos solamente pacientes súper específicos para tratar de ser pacientes que se parecieran en terapia neoadyuvante o cirugía primaria. Entonces decimos pacientes que eran más jóvenes, con estadio 3C y 4, que recibieron su cirugía en este periodo de tiempo. Y después empezamos a pensar cuál es la exposición. Es muy fácil decir cirugía primaria, terapia neoadyuvante, y esos son los criterios de exclusión. Entonces estoy yendo paso por paso. Y la cuarta pregunta que tienen que hacer es cuál es el outcome que quieren analizar. Para nosotros que hacemos oncología,
generalmente es overall survival, disease-free survival, pero hay veces que puede ser otro outcome. Yo hago mucho trabajo en oncofertilidad, tal vez es si una paciente queda embarazada, hay otras bases de datos que pueden dar otra información. Entonces, entender cuál es el outcome y cuál es la limitación del outcome, porque puede ser que estamos analizando overall survival y cuando haces overall survival es la mortalidad por cualquier cosa. Entonces, si se murió por un accidente, no importa, eso va a ser capturado en la base de datos como una mortalidad. Entonces, tienes que entender otra vez cuáles son las limitaciones de una y otra base de datos y cuáles son las cosas, y cuando estás publicando, entenderlo y poder explicarlo. Esta es la diapositiva más importante de toda la presentación. Hemos hablado mucho de estudios observacionales y todos muchos de nosotros hemos publicado estudios observacionales y creo que tienen mucho poder en en la información que puede dar. Pero hay que aprender a hacer estudios observacionales con mucha calidad. Es muy fácil agarrar hoy en día, usar estas bases de datos y hacer un análisis multivariado y a ver qué sale, y es significativo, todos nos emocionamos y lo queremos publicar. Pero hay que ser, yo creo, y lo que yo empecé cuando yo empecé, es lo que yo quería, algo significativo y era publicarlo. Hasta que empezamos a trabajar y empezar a trabajar con Alex y con otras personas, realmente empezamos a modificar la forma en que pensábamos y hacer estudios de calidad. Lo que quiero decir es realmente entender los riesgos de selección y el measure confounding. El riesgo de selección, ya lo hablamos a más no poder en terapia neoadyuvante, cirugía primaria. Yo creo que a toda la gente joven otra vez, quiero que eso se les quede claro cuando en un estudio observacional. El riesgo de selección, cuando estamos comparando dos grupos, siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí, no hay nada que podamos hacer. La segunda cosa que está ahí, y creo que a la gente se le olvida, es que hay variables, a pesar que son bases de datos enormes, hay variables que simplemente no están en estas bases de datos. Cosas como el performance status, qué tal la nutrición de la paciente, cuál es el apoyo familiar, cuánto tiempo tiene que viajar una paciente de un lugar a otro. Todas esas cosas que son tan pequeñas, pero que realmente pueden tener un impacto profundo en el outcome de la paciente. Todas esas cosas, lo que decimos on-measure confounding. Cuando estás en un estudio randomizado, todas esas cosas chiquitas, cuánto tiene que viajar una paciente, el apoyo familiar, la nutrición, al estar randomizado, todo eso no pasa nada porque se equilibra entre otro grupo. Pero en estas bases de datos es muy probable que haya grandes diferencias en este on-measure confounding entre uno y otro grupo. Entonces, les voy a enseñar una técnica de cómo hacemos este on-measure confounding, pero yo les digo que cada vez que lean un estudio observacional, siempre tienen que empezar a entender qué hicieron los investigadores para tomar en cuenta el on-measure confounding. Siempre. Y todos, cada vez que publicamos nosotros, de alguna otra forma, queremos tomar eso en cuenta y lo ponemos ahí. La tercera parte es el missing data. Cuando Kike hace un estudio de multicéntrico, tal vez haya información que no se puede poner en las bases de datos. Ciertamente en esas bases de datos nacionales falta la información. Es muy fácil decir, bueno, si no lo tiene, vamos a poner un 0. Pero eso estadísticamente no es lo normal. Entonces, cuando vean un estudio de estos, también vean cuál fue el diseño estadístico para hacer missing data. Si solamente falta el 5% de la información, probablemente no pasa nada, pero si 30% de una variable está fallando, entonces hay diferentes métodos estadísticos que se pueden hacer, como multiple imputation y otras cosas que se pueden hacer para hacer un estudio de calidad. Entonces, siempre que estén haciendo un estudio, siempre piensen en selection bias, en measure confounding y qué pasa con el missing data o la data que no está funcionando. René, ¿cuánto tiempo me queda? Muy bien, ok. Kike habló un poco de propensity score, y propensity score lo pongo aquí porque propensity score, cuando yo empecé a hacer propensity score, yo dije, propensity score es la solución a todo. Si yo puedo hacer un propensity score, prácticamente estoy haciendo un estudio randomizado y la información es la misma. Otra vez, el problema del propensity score, y son técnicas que son buenas porque tratamos de hacer las poblaciones similares, es de que no podemos tomar en cuenta las variables que no existen. Otra vez, piensen en nutrición, piensen en el apoyo familiar, piensen en qué tanto tiene que manejar una paciente. ¿Okay? Todas esas cosas que no capturamos que tienen ciertamente un factor pronóstico. Entonces, el propensity score, a pesar de ser una técnica tan buena, no puede tomar eso en cuenta. Y cuando pensamos en propensity score, la realidad lo que hacemos es una regresión logística en la que estamos tratando de decir, si una paciente, ¿cuál es la probabilidad de esta paciente recibir un tratamiento X? Entonces, si estamos hablando de terapia neoadyuvante,
cuál es la probabilidad de cada paciente en la base de datos de que va a recibir la terapia neoadyuvante, y eso nos da un score, que es una probabilidad nada más. Y con ese número lo que podemos hacer es diferentes cosas. Podemos hacer matching, podemos estratificar, hay diferentes cosas. Y la realidad lo que estás tratando de hacer en Propensity Score es decir, vamos a tratar de encontrar una población lo más homogénea posible, y todos estos pacientes que están de uno a otro lado al otro lado son tan diferentes que no las vamos a tener en cuenta, y solamente vamos a tomar en cuenta las pacientes que son lo más parecidas posibles. Es lo único que está haciendo el Propensity Score. Nada más. Realmente hacer un Propensity Score o hacer una regresión logística bien hecha es lo mismo. Aunque la gente parece que piensa que el Propensity Score es más, y es lo que yo pensaba, no es hacer una regresión logística, nada más que tiene un nombre más, ¿cómo se dice en español? Fancy. Suena mejor. Bueno, y hablando de Unmeasured Confounders, y esta es el último mensaje que quiero dar, hay técnicas que se pueden usar hoy en día que son muy fáciles de usar, que se pueden para poder entender y tomar en cuenta el Unmeasured Confounding. Este es el estudio que hablamos de terapia neoadyuvante y cirugía primaria. Entonces, en este estudio usamos la base de datos del National Cancer Database y encontramos que pacientes que tenían, como todos los estudios retrospectivos, encontramos que para pacientes que tenían cirugía primaria les iba mejor que terapia neoadyuvante. Pero entonces dijimos, no tenemos performance status en esta base de datos, no podemos decir si pacientes que tenían terapia neoadyuvante tenían mucho más enfermedad o carga tumoral mucho más alta. ¿Qué pasa si tuviéramos esa información? ¿Qué tanto podrían alterar los resultados? Y esto es lo que hicimos con esta técnica. Entonces, lo que hicimos es muy fácil de hacer, es una calculadora, no es complicado, pero lo que quiero enseñarles es decir, bueno, tenemos un resultado que es un hazard ratio de 1.18, que sugiere que pacientes que tienen cirugía primaria les va mejor que terapia neoadyuvante. Entonces, ese es el resultado estándar. Entonces, vamos a tomar eso en cuenta. Pero, ¿qué pasa si la prevalencia del performance status difiere entre aquellas pacientes que tienen cirugía primaria o terapia neoadyuvante? Eso quiere decir, si pacientes que reciben terapia neoadyuvante, su performance status es peor, mucho más frecuentemente que las pacientes que tienen cirugía primaria. Y cuando tomas eso en cuenta, se empiezan a dar cuenta cómo el hazard ratio originalmente era significativo, solamente con ese valor. Si hubiéramos tenido ese valor en la base de datos, el resultado habría sido no significativo. Y pueden ver cómo puedes alterar un poco la prevalencia y decir, bueno, qué tan frecuentemente puede ser performance status de 2, entre 0, y puedes alterar un poco los números y jugar un poco con ello. Pero el mensaje es de que si tuvieras esta información, todos esos resultados no serían tan... O sea, si la gente hubiera hecho todo eso antes, no hubiéramos pensado que cirugía primaria es mejor que terapia neoadyuvante. Es lo mismo tomando en cuenta high disease burden. ¿Qué pasa si varías la prevalencia diciendo que pacientes que reciben terapia neoadyuvante tenían mucho mayor carga tumoral comparada con pacientes de cirugía primaria? Y como pueden ver, otra vez deja de ser en muchos lugares no significativo. Voy a acabar en 2 minutos. Y ya no tienen que hacer eso hoy en día. Esos cálculos que hicimos en ese ya no lo tienen que hacer. Hay una cosa que se llama el e-value. Es algo que se desarrolló en la Universidad de Salud Pública de Harvard. Es un estadístico que Alex y yo es parte de nuestro ídolo. He's our idol, right? Mine. Bueno, Van der Willy y diseñó decir otra vez, ¿cómo le puedo hacer para que los investigadores de una forma más fácil puedan tomar el Unmeasured Confounding? Y es una calculadora, lo puede hacer online cualquier persona. Y prácticamente lo que está haciendo es lo mismo que dijimos. ¿Qué pasa? En vez de tener solamente un confounder, ese conjunto de confounders, ¿qué tanto tienes que variar esa prevalencia para encontrar un resultado no significativo? Entonces, hoy en día muchas veces cuando publicamos nuestros resultados observacionales, ponemos el e-value para tratar de demostrar si los resultados son robustos a estos unmeasured confounders o no. Y si no son robustos unmeasured confounders, ser honesto, es decir, tal vez nuestros resultados ahorita son significativos, pero si tuviéramos más información, tal vez esto no sería positivo. Entonces, les recomiendo, si hacen este tipo de estudios, que lo busquen, que lo empiecen a aplicar. Y si no, cuando estén haciendo un review de un paper, que empiecen a entender y lo empiecen a criticar por qué no están tomando esto en cuenta. Y Alex ya habló mucho de experimentos de quasi-experimental designs. Lo que es importante, y nada más otra vez para mencionarlo, es que en todos estos estudios retrospectivos con propensity score, análisis multivariado,
no estamos hablando de causalidad, estamos hablando nada más de asociación. Y prácticamente si empiezas a usar estas técnicas de different differences, time interrupted series y todo eso, realmente si lo haces bien puedes hablar de causalidad. Y eso le da mucho más poder, mucho más poder, porque se asimila mucho más a un estudio randomizado que hacemos estos otros análisis como propensity score. Ya con esto, muchas gracias. Hola, hola. Gracias, doctor Ruhain. Le invito a que siga aquí a este panel. Please, doctor Melamed, join on stage. Doctor David Viveros, doctor Enrique Chacón. Hemos oído hoy una metodología robusta, nos han dado tips y nos han alentado a que es posible hacer investigación, incluso partiendo desde estudios que no son de intervención, pero esa no es la realidad necesariamente de nuestros entornos donde tenemos limitaciones de los recursos. Y por esta razón hoy vamos a presentar este panel, avances en la investigación en oncología ginecológica en entornos de recursos limitados, desafíos, innovaciones, oportunidades. Dado que quisimos acuñar algo de tecnología para este panel, les invito amablemente, empecemos por favor. Please scan the QR. Vamos a escanear un QR que nos van a proveer ya mismo. Entonces los invitamos a que se unan a este pequeño survey, a esta encuesta. Estas preguntas, para hacer el preámbulo, fueron recogidas de investigadores de entornos en Latinoamérica de limitados recursos. Entonces la dinámica va a ser que ustedes todos van a escanear el QR y vamos a analizar estos puntos. Entonces vamos a dar 15 segundos, por favor. ¿Ya todos lo escanearon? En escenarios de recursos limitados, ¿qué realmente define esas prioridades de investigación en ginecología oncológica? Las agencias internacionales, la industria, los centros académicos en estos países desarrollados o realmente son políticas internas. Nos quedan 10 segundos para votar. Listo, vamos a ver los resultados, por favor. Los resultados. One moment, please. No vamos a poder proyectarlos, pero les cuento que el 40% de los asistentes dicen que en verdad obedecemos nuestra investigación a la industria farmacéutica, a los intereses que ellos tienen. Bastante interesante. Doctor Chacón, ¿cuál es su opinión en torno a esto? Bueno, pues al final el dinero manda, ¿no? Entonces creo que, como decía en mi intervención, creo que hay que tener un equilibrio entre lo que reclama el mercado y lo que las pacientes realmente necesitan. Y esto es un poco en cómo yo lo veo, no sé, los demás de compañeros. Doctor Melamed, Doctor Ruhain, what is your opinion about it? I mean, you know, I think that it's a really important question, you know. I think the powerhouse institutions of, you know, academia are, for better or for worse, based in, you know, high resource countries, and the incentives for many of the funders of research, right, are to do things that are interesting to those places, right? And so I think it's a genuine challenge. I think the best research that's going to advance gynecologic oncology care in resource-poor places is going to be driven by the gynecologic oncologists that are there. And I think there's many examples of that. You know, cervical cancer is by and large a disease of, you know, of resource-poor places. And, you know, obviously on the pharma side, we do the research, the rich countries, you know, they can make money selling very expensive drugs, so they drive that side of the research. But the surgical research, I think, has been done in these countries, right? Like the LAC trial enrolled in low and intermediate income countries, and I think that's going to continue to be the case. Thank you. Estoy 100% de acuerdo. Para mí, cáncer de cervix es el ejemplo principal. O sea, hablamos hoy todo de Pembro, pero yo soy de México, o sea, yo me pongo a pensar
en México realmente lo que necesitamos Pembro o realmente necesitamos un programa de vacunación mucho más amplio, mejor screening. Lo más probable es que necesitamos mucho más prevención. Estamos hablando de cáncer de ovario, estamos hablando de PARP inhibitors, ayer hablamos de mirvetuximab y todos los ADCs. Tal vez sería mejor ofrecer BRCA testing a todas las pacientes y a los familiares. Entonces yo creo que es muy fácil venir y empezar a hablar de todas estas cosas que son súper novedosas y estudios clínicos, pero la realidad de nuestros países es que prevención es una mucho mejor estrategia en la situación en la que vivimos. Gracias, doctor. En aras del tiempo vamos a continuar. Los invitamos a que nos respondan esta segunda pregunta. ¿Ustedes cuáles piensan que es la principal motivación para los investigadores de nuestros entornos que tienen recursos limitados cuando escogen hacer un proyecto de investigación? Mejorar los resultados para nuestros pacientes, publicar en journal de alto impacto, obtener financiación de la industria o grants, o construir realmente su carrera y de pronto alimentar un poco el ego académico. Por favor, voten. 15 segundos. Bueno, el 67% de los participantes consideran que es mejorar los resultados de nuestros pacientes. Doctor David Viveros, ¿cuál es tu opinión? Yo creo, sin duda, que ese tiene que seguir siendo para nosotros el incentivo, no solo en lo que hacemos en búsqueda de proyectos de investigación, sino en la práctica de nuestro ejercicio. El objetivo final siempre tendrá que ser lograr obtener mejores desenlaces para los pacientes. Desde mi punto de vista personal, lo poco que yo hago en investigación, lo hago creo con ese objetivo y también en un escenario en el que siempre molesto y que le digo que lo hago por diversión, just for fun, Alex. Y creo que el resto de cosas finalmente también vienen con ello. Al final, cuando hacemos proyectos de investigación, por supuesto que tenemos publicaciones, que obtenemos algo de reconocimiento, muchas veces reconocimiento no solo personal y profesional, sino también económico, y hace parte, por supuesto, de lo que hacemos, y creo que está bien en ese escenario, sin perder el objetivo principal que tendrá que ser es el pensar en los mejores desenlaces, en desenlaces sensatos para nuestras pacientes y en hacerlo con la pasión con la que hacemos todas las cosas en nuestra vida. Muchas gracias. Vamos a la tercera pregunta. En los próximos 5 a 10 años, ¿cuál va a ser la aplicación de la inteligencia artificial que ustedes consideran más realista en nuestros entornos de difícil acceso a los recursos económicos? Patología y aplicación de imágenes en citología, decisiones clínicas, chatbots para pacientes, o definitivamente tenemos pues muchas barreras aún. Vamos a darles 20 segundos para contestar. The pathology, ¿no? What? ¿No? Bueno, eso estuvo súper empatado entre aplicaciones para patología, citología y decisiones clínicas soportadas usando datos de rutina. Dr. Melamed, what is your opinion about it? I mean, I'm going to cheat because really I'm stealing this answer from Dr. Ramhain. But I think the answer is the chatbots, personally, because I don't know if anyone's using ChatGPT or Claude in their life today to do anything. I find it basically indispensable. Now, I don't think I could live my life without it. And the ability of these things already in very early days to be able to automate information giving tasks is just astounding, right? And I think a lot of standard first line patient counseling, right, is you just repeating yourself over and over and over again about, you know, when I take you to surgery, there's a risk of bleeding, a risk of infection, and right, like I have like canned things that I go through with every patient of a certain type. And so I think
the capacity to give patients better information than what I'm giving them, to actually improve the patient experience, to get patients to understand their care better than they currently do is amazing. And the reason I'm saying I'm stealing this from Dr. Rauhain, because I just read a grant that he wrote in which he is already putting a chatbot into place for counseling patients about genetic testing for ovarian cancer. Right? It's a very clever application because there isn't too many, the information that the patient needs is completely available. So you can train a very, very good chatbot to do it. And the chatbot is very likely actually to do a better job than me. So I think it's a really exciting time. Tenemos unos minutos que nos regaló el doctor Eugenio, entonces cada uno cuéntenos cómo ven la perspectiva de la inteligencia artificial. Yo creo que es difícil saber exactamente qué va a pasar en 5 o 10 años, pero estoy de acuerdo con Alex de que la parte clínica va a cambiar radicalmente. O sea, los chatbots hoy en día son súper rudimentarios, pero eventualmente se van a tailor, ¿cómo se dice en español? Se van a dirigir a cada paciente específico. O sea, te van a hablar diferente si eres una niña de 18 años y estás pensando en si te vas a hacer una prueba, o si eres una señora de 55 años y estás pensando en cómo comunicarte con tu familia que te acaban de diagnosticar con BRCA, o si eres el familiar que te acaba de decir la hermana de que tiene BRCA y no tiene seguro de gastos médicos. Va a modificar, y hoy en día esa plática la tenemos estándar, pero el chatbot yo creo que se va a adaptar en esa sensación y vamos a ver cómo los pacientes, yo creo que la educación de los pacientes va a ser mucho mejor en ese sentido. Porque yo creo que va a ser súper interesante lo que va a pasar. Pero buena pregunta. Gracias, doctor. Doctor David, doctor Chacón. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que ellos han dicho. Yo creo que el otro pedazo que es súper interesante para nosotros en el escenario de recursos limitados es que de alguna forma el acceso a estas herramientas, al uso de celulares, el acceso a internet, a algunas herramientas de inteligencia artificial, además es algo aspiracional en la población. Entonces tendremos acceso a una proporción muy grande de la población para poder tener este tipo de aplicaciones cercanas a eso, y creo que eso también es importante en el escenario de los recursos limitados. Nosotros estamos enamorados de la inteligencia artificial, la estamos usando muchísimo. Luis está loco con este tema. Pues yo creo que, evidentemente, además de la aplicación con las pacientes, tiene una aplicación interesantísima, especialmente en lugares con low o middle income, para el análisis de las imágenes preoperatorias. Yo acabo de defender la tesis doctoral, todo el tema de gente con recursos limitados y baja formación. Tú haces el análisis de una masa anexial, por ejemplo, y mediante radiómica o incluso inteligencia artificial puedes ayudar a esa persona sin tanta formación a determinar un poco cuál es la postura. Por supuesto, también me acuerdo de una charla de la profesora Ana Fagotti acerca del cáncer de ovario, la evaluación por la paroscopia de la resectabilidad de la cirugía. Y la última aplicación que le hemos encontrado, y acabamos de publicar un artículo en International sobre ello, es el uso de la inteligencia artificial para el análisis de datos y la producción científica. Entonces, no sé, ¿vosotros estáis empezando a trabajar con ello o solo con método tradicional de estadístico? Yo creo que hoy en día, y lo hablaba ayer con René, yo creo que yo trabajo en GYN Oncology, en el Other Journal. Yo creo que es muy difícil hoy día que llegue un manuscrito que no haya pasado por la inteligencia artificial. Y es una cosa muy complicada, ¿no? Porque cualquier persona puede poner, hazme un manuscrito de esto y esto y esto, y hasta invéntame los resultados, y cómo vas a saber si realmente es. O sea, que hoy en día estamos muy temprano para entender cómo eso va a cambiar, y yo creo que todos los journals van a... Es el gran desafío, sí. Bueno, excelentes discusiones. Vamos a la siguiente pregunta, un poco picante acá. Y en estas investigaciones que hacemos colaborativas con estos países desarrollados, ¿realmente quién se beneficia más? ¿Estos colaboradores de altos ingresos, los aliados estratégicos de los escenarios de recursos limitados? ¿Nos beneficiamos todos o realmente no generalicemos? No hagamos aquí tanta polémica. Vamos a darles 20 segundos para que votemos, por favor. Vamos a proyectar ahora sí la encuesta, por favor, y vamos viendo cómo se porta esto. Uy, aquí somos muy diplomáticos. Vamos a darle 5 segundos.
Bueno, queridos speaker, el auditorio piensa que realmente nos beneficiamos igualmente. Vamos a proyectar la pregunta al doctor Rugen. ¿Qué opina, doctor? Voy a tratar de ser lo más objetivo que puedo. Por favor. Yo creo que esa es la realidad, de que siento muchas veces que nos beneficiamos mucho más, y lo estoy poniendo el ejemplo en el MD Anderson, que tratemos de hacer mucha colaboración con Latinoamérica. Siento yo que nos llevamos mucho más en el MD Anderson que la gente que hemos colaborado con el Latinoamérica. Eso quiere decir que, y un ejemplo en particular, como yo, el Lance Trial. El Lance Trial, Ana y yo estamos ahí, lo hemos hecho, pero hay muchos otros centros en Latinoamérica que están poniendo un montón de pacientes. David Islas en el INCAN de México, un montón de pacientes. Y al fin y al cabo yo creo que la gente va a ver ese manuscrito, va a pensar MD Anderson, va a pensar Gemelli y no va a pensar en el INCAN. Yo creo que es triste y no le estamos dando ese beneficio a esas oportunidades, y yo estoy, tomo la culpa porque me he beneficiado en ese sentido. Y así lo mismo, hemos trabajado con David aquí en Colombia haciendo estudios retrospectivos. David llega con todas las ideas, hace prácticamente todo el proyecto, lo escribe, hace todo y claro, se beneficia, pero realmente lo que nos beneficiamos mucho más es el MD Anderson, porque tuvimos otra publicación y estamos diciendo que estamos apoyando a la gente de Colombia. Entonces, Estamos diciendo, no apoyan, doctor. y no sé cómo lo vean desde el otro lado, pero a veces yo sí siento esa parte ética y moral que me cuesta un poco de trabajo, de que no estamos dando tanto reconocimiento a la gente que realmente está haciendo. Do you have any comment, Dr. Melamed? I mean, I you know, I think there's a cynical way to look at it, and I think that there's a hopeful way to look at it. You know, like somewhere deep in my cynical heart, I believe that the rich always get richer. You know, that's the shape of the world, or not always, but you know, that the people with the power create the structures in such a way that is going to be beneficial to them, and that is a large part of human nature. You know. And that we have to try to keep that in check, otherwise things get out of control, right? And so the hopeful part of myself is, you know, I think the best case scenario is that everyone benefits, you know? And I think that there are collaborations that are certainly mutually beneficial. And I would say, like, if we're gonna try to not be cynical, right? Friends, they don't count amongst themselves. Like on my better day, I don't try to figure out whether Alejandro has benefited more from our collaboration together or I have benefited more, right? He's my mentor, I'm his mentee, and we've done a lot of things together. I think, gosh, we've done a lot of great stuff together. Like we've been working together now, it's been, I don't know, 10 years? 10 years we've been working together. When we started working together, the stuff we were doing was just okay. Now the stuff that we're doing is awesome. We've built something. And that's how I think about it, right? And so I think that the question is a good question, but I think that for the best thing to happen, we shouldn't think about that, who benefits more. We should think about, there are clearly things that will not happen without these kinds of collaborations. Work in cervical cancer is one such thing, but there's of course many more. And so I think the question should really be about what we can build together rather than who's going to benefit more. That you guys have to make sure we don't take all the benefit, because that is the natural instinct. I do think that it's that people in the south part of that bargain have to be paying attention and have to be advocating for themselves. Solo por añadir, yo creo que este tipo de iniciativas son muy enriquecedoras, porque al final cada uno trabaja en una parte del mundo, pero cuando uno se junta, se encuentra, se roza, surge ese sentimiento de hermandad que uno dice, es parte de mi familia, es parte de mi equipo, y yo creo que sin duda pues, de este lado del escenario pues, sirve para concienciarnos de cuál es la realidad en este lado del planeta. Y al contrario, pues para ver que tampoco somos unos marcianos, que somos gente normal, que lo que queremos es, pues eso, crecer juntos. Y eso creo que es un poco el mensaje para la siguiente generación, que hay que dejar un poco de lado pues, las ganas de crecer individualmente y crecer en equipo. Esto es algo que hemos aprendido de nuestros mayores y creo que es un mensaje importantísimo. Doctor David, la otra cara de la moneda, ¿qué del otro piensas? lado. No,
Creo que con lo que hemos aprendido a construir con la red, seguramente con el tiempo que yo llevo trabajando, sobre todo con René, que es mi mentor en estas cosas académicas, creo que del lado nuestro, en el que si bien algunas veces no tenemos todos los recursos que pueden tener ellos, no tenemos todo el conocimiento o la experiencia, lo peor que podemos hacer es tratar de vernos como las víctimas en ese escenario, sino lograr aprender de todas las cosas que podemos hacer juntos. Seguramente en el escenario en el que aprendí a trabajar con ellos, claro, ellos son quienes tienen los recursos para que podamos ver en CDB, pero siempre, y es algo que hemos también aprendido a entender en esa red que hemos creado para poder hacer trabajos de investigación, y es que todos ellos están abiertos a enseñar, están abiertos a compartir a lo que tienen acceso y abiertos a crear esa red. Y seguramente, por ejemplo, con Nuria, que trabajamos todo el tiempo, cada vez que llevamos una idea a las reuniones que tenemos con Alex y con Alejandro, y si la idea es buena la apoyarán, y si somos capaces de apoyar el análisis completo y de escribir el manuscrito, pues seremos nosotros el PI de ese proyecto, tendremos esa publicación y tendremos el reconocimiento por haberlo hecho en el escenario de los congresos y en el escenario de todo lo demás. Del otro lado, creo que todas las oportunidades, independientemente de quién tiene más o quién tiene menos o quién gana más reconocimiento, son una oportunidad para aprender. Nos pasa eso, por ejemplo, cuando participamos en ensayos clínicos controlados, como lo decía hace un momento Alejandro. Seguramente, si además reclutamos pocos pacientes, no tendremos el reconocimiento tan grande que podrán tener ellos como los dueños de la idea y de los recursos para llevarlo a cabo, pero aprendemos de eso, aprendemos de cómo se hace un ensayo clínico controlado, de cómo tenemos que mejorar la forma en la que reclutamos pacientes, en la que analizamos los datos y todo lo demás. Y todo eso al final es parte de lo que ganamos. Gracias, David. Yo tengo un conflicto allí, tengo que reconocerlo públicamente, y es que logré mi tesis de maestría en epidemiología de alta calidad con el apoyo del doctor Ruhein y de todo el equipo colombiano. Tal vez no hubiese sido posible y una publicación de alto impacto. Entonces, sí, yo pienso que somos ahí una simbiosis interesante. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. Si ustedes montan una unidad de investigación, ¿qué deberíamos sobre todo propender o estimular? Tiempos protegidos, infraestructura de datos, data managers, entrenamientos en métodos estadísticos o definitivamente un soporte a estos pacientes para participar en ensayos. Entonces, en aras del tiempo, vamos a dar 15 segundos, proyectemos por favor. Cinco segundos. Tiempos protegidos. Vamos a hacer rápidamente aquí una encuesta. Levanten la mano en este auditorio quienes tienen tiempo protegido para investigación. 1, 2, 3. Levanten la mano, por favor, a quienes les pagan cuando publican artículos, un reconocimiento o incentivo adicional. 1, 2, 3. Listo. Sigamos, por favor. Por favor, proyectemos las preguntas. Ay. Bueno, quiero la opinión, por favor, Dr. Ruhein and Dr. Melamed, please. Do you have any comments? I mean, so I just think it depends. It's context specific because it depends on where you're starting from. You know, I would say that, you know, and it depends on what kind of research you're trying to do, right? And I think I think that to me is like the first thing. I think the nice thing about the kind of work that we do is it's pretty cheap. You know, like it does not require the kinds of infrastructure that running, you know, large pharmaceutical trials does, right? So if for my money, and this is a vision that I sometimes sell, is look, if you just want to, you department head want to generate research product from the department so that you can say you're doing some research, your best value is to invest it in health services research, so that we can generate more knowledge per dollar than anything else. And so I think health services research, then the question of like whether you put that money into methods or time or data, it just depends on which one you're lacking, because you need all those things. You can't do it without time. You know, someone actually has to have, you can't do research if you're only doing surgery, right? And people have other responsibilities, they have families, right? So people need protected time at work, and people need the resources. They need the analyst time, they need the data. Like you need, I think, all those pieces. So maybe that's a little bit of a hedge, but. Thank you, Dr. Melamed. Dr. Ruhein. Yo le preguntaría a ChatGPT cuál es la respuesta. Es la que sigue, vamos a ver.
Vamos para la última pregunta y vamos a cotejar con lo que dice una inteligencia artificial, pero entonces, por favor, ¿cuál creen que es la principal oportunidad perdida en esta investigación en nuestros entornos? No usar datos rutinariamente pues, colectados, no incluir esas prioridades de los pacientes en las comunidades, no colaboración, no adoptar estas nuevas estrategias. Por favor, votemos, proyectemos la encuesta. No usar rutinariamente datos colectados. ¿Ustedes qué piensan que contestó la inteligencia artificial? ¿Quién vota por la A? ¿Quién cree que va a decir la A? Bueno, una parte. ¿Quién va a decir qué cree que puede ser la B, la respuesta de esta inteligencia artificial? Nadie. ¿La C? ¿Y la D? Por favor, proyectemos. Vamos a ver. Entonces lo planteamos, eres ginecólogo-oncólogo, estás en un panel de desafíos, oportunidades de investigación en ginecología oncológica, ¿y cuál es la respuesta? Ahí está. Pasa que no estamos acumulando o recolectando datos de vida real, de alta calidad, y tampoco estamos proporcionando estrategias para investigar en implementación. ¿Tienen alguna opinión en torno a esto? O sea, yo cuando os escuchaba a vosotros, aquí al final hay tres realidades, la americana, colombiana y española. Yo he vivido en mi hospital lo que es pasar de tener que buscar cada dato que hablaba antes con los chicos hasta que ya teníamos una unidad de apoyo a la investigación. Entonces, yo creo que es envidiable lo que tenéis de la base de datos nacional del cáncer. O sea, creo que es una pena la oportunidad que se pierde en esos datos de poder realmente hacer investigación científica de calidad. Y en ese sentido, y uniendo con la pregunta anterior, creo que es crucial tener un departamento de apoyo a la investigación y un data manager para tener datos honestos y de calidad con los que poder trabajar. Gracias, doctor Chacón. Doctor Ruhey. Yo lo veo de una forma mucho más, de otra perspectiva. Mi perspectiva es, y lo hablo con la gente de México, no es una cosa en particular, es simplemente empezar. Porque yo creo que muchas veces es muy fácil buscar la excusa de decir, en mi país no tengo la base de datos, en mi país no puedo hacer estudios clínicos, en mi país no puedo hacer esto. Pero si cada uno de esas personas dice, bueno, yo me voy a dedicar a hacer estudios retrospectivos, yo me voy a dedicar a hacer estudios clínicos, yo me voy a dedicar a hacer esta cosa, y cada persona va desarrollando su propio niche. Entonces ya no es una sola cosa, sino simplemente son todas las cosas, pero al fin y al cabo es lo que Kike hizo, empezar, y puedes empezar, lo más fácil sea tal vez para mí, empezar a colaborar con otros países y capturar la base de datos. Pero ya que empiezas a formar algo, entonces ya puedes decir, bueno, ya hice estudios retrospectivos, vamos a movernos a hacer estudios prospectivos. Pero si nunca empiezas y siempre estás, bueno, es que no puedo, entonces no se va a avanzar. Entonces, yo no lo veo como una sola cosa, yo lo veo como simplemente empezar, y una forma más sencilla que pensar es empezar a colaborar con otras instituciones, con otros países, y creo que Colombia participó en muchas de esas iniciativas, pero seguir adelante en ese sentido. Gracias, doctor Melamed. Do you have any comment about the response? The answer, the AI? Marginal place. Yeah. Well, no, it's more about Collecting data. all the things. So I think, sorry, this gets so funny. I started thinking about a use for artificial intelligence that put this question prompted me, and I was like, I think I have an idea for a company, is what just happened to me. No, but so as I see it, the missed opportunity is the missed opportunity is that we in the healthcare system, are not taking the information that is already sitting there, the ginormous trove of information that is sitting there, and transforming it into actionable information. And I think that goes far beyond just research. You know, I think obviously the implications of sucking out more information from our charts, from our reports, from our pathology, from our scans, and turning that into research, but also, you know, figuring out how to make our hospitals function
better and faster and require less input of human time to provide better and faster care to patients, I think is going to be, you know, an absolutely vital way that we can move forward using AI. Thank you, and David. Creo que estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Alejandro. El cambio quizá más grande que necesitamos muchas veces es querer hacer las cosas y querer cambiar cómo funcionan. Nosotros en particular estamos trabajando mucho ahora en la recolección de la información que tenemos, tratando de utilizar las nuevas herramientas de sistemas y de inteligencia artificial para que esto sea menos costoso en términos del personal que se requiere para poder recolectar la información directamente desde las historias. Y por supuesto es una deuda que nosotros tenemos pendiente en cuanto a la información que podemos tener desde nuestros países. Es muy chévere poder tener los datos de NCDB a la mano trabajando con ellos, pero por supuesto que hay muchas realidades que son propias de nuestros países que nosotros tenemos que empezar a construir. Bueno, muchas gracias a todos. Es posible investigar en nuestros entornos, sí, de alianzas colaborativas con estos expertos. Thank you so much for this discussion.